Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a continuar con este tipo de taller que impartí hace algunos días a un bufete de abogados y que decidí compartir con ustedes. Fue un taller bastante extenso, así que lo he segmentado en varios videos. En los videos anteriores aprendimos el uso de la raya, del guión, el uso adecuado de la coma, el punto y coma, los puntos suspensivos, revisamos el uso de mayúscula, el uso de minúscula, el uso de pronombres. Y en esta parte vamos a ver el tema de la acentuación ortográfica y si me da tiempo vamos a ver el tema de errores más comunes que yo he identificado tanto en redes sociales como en diferentes grupos de WhatsApp donde he visto mucho estos errores. Sí, antes de continuar, te invito a que si es la primera vez que estás viendo un video de mi plataforma educativa, por favor te suscribas a mi canal. Estoy muy contenta porque cada día somos más, así que pues me siento muy feliz de que ustedes se estén uniendo cada vez más a mi comunidad educativa. Recuerden que me pueden escribir también a mi correo electrónico espanolencasalatinoamerica@gmail.com y que yo siempre contesto las dudas de mis suscriptores. Entonces vamos a comenzar con el tema de la acentuación ortográfica, que yo creo que da problema porque tal vez se nos han olvidado las reglas y lo único que tenemos que hacer es refrescarlas. Recuerden ustedes que la RAE establece que las agudas van a llevar tilde siempre y cuando termine en N, en S o en vocal. Las graves van a llevar tilde si no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Y lo maravilloso de las esdrújulas y sobresdrújulas, que son las palabras que más le gustan a mis chiquitos, porque ustedes saben que yo soy maestra de español de primaria, entonces a ellos les gustan mucho esas palabras porque siempre llevan acento. Entonces son las más geniales porque nunca hay posibilidad de equivocarte, siempre se acentúan. Por supuesto, para nosotros poder aplicar esta regla tenemos que saber cuándo la palabra es aguda, grave, esdrújula y sobresdrújula. Yo en mi canal tengo varios videos sobre esto, pero de manera general vamos a seleccionar una palabra al azar de la que están aquí para recordarles que la última sílaba, por ejemplo en el caso de notificación, la última sílaba es sion, K es la penúltima, ti sería la antepenúltima, y ti sería antes de la antepenúltima. Entonces las palabras agudas son las que llevan la fuerza de acentuación en la última sílaba, que sería sion. Las graves llevan la fuerza de acentuación en la penúltima sílaba. Las esdrújulas en la antepenúltima sílaba, que sería en fi. Y en el caso de ti sería la antepenúltima sílaba y correspondería a las sobresdrújulas. Entonces, otra cosa importante, un truquito que yo siempre les enseño a los niños y que es muy útil para los adultos también, es que si ustedes quieren saber dónde está la fuerza de acentuación de la palabra, para ver si es aguda, grave, esdrújula, la forma será pronunciarla acentuando las diferentes sílabas. Por ejemplo, notificación, notificar, notificación y notificación. Entonces, si nosotros lo pronunciamos de todas estas maneras, ¿cuál sería la correcta? Oigan, notificación, me llegó una notificación, me llegó una notificación, me llegó una notificación, me llegó una notificación. Es obvio que la fuerza de acentuación está en sion, por tanto la palabra es aguda. Y como termina en N, y eso es lo que dice la regla, que las agudas llevarán tilde siempre que terminen en NS y vocal, por eso es que notificación lleva acento. La palabra interés ocurre exactamente lo mismo, tiene la fuerza de acentuación en la última sílaba y como termina en S tiene que acentuarse. Alegó ocurre lo mismo, tiene la fuerza de acentuación en la última sílaba y como es vocal, la O es vocal, recuerden las vocales, ¿no? A, E, I, O, U, entonces tiene que llevar acento. Ahora, una cosita importante es que en las palabras agudas el trictongo final no lleva tilde, excepto si termina en la letra S. Por eso es que averiguáis lleva acento, ampliáis lleva acento, recordáis lleva acento. Hago esta aclaración porque yo sé que en nuestros países latinoamericanos normalmente no hablamos así, pero puede ser que ustedes lo vean esto en un libro o en un periódico y
deben de saber que no es un error porque dice la regla que el triptongo final no lleva tilde, excepto si tiene una S. Ahora, las graves llevan tilde si no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. En otras palabras, es lo contrario. Entonces, si no sabemos las agudas, pues la grave es lo contrario. Las agudas se acentúan si terminan en N, S y vocal, y las graves se acentúan si no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Vamos a verlo con ejemplos. La palabra carácter, si ustedes se fijan, tiene la fuerza de acentuación en la penúltima sílaba, y como no termina ni en N, aquí, ni en N, ni en S, ni en vocal, es por eso que lleva acento. O la palabra débil, si ustedes se fijan, lleva acento, tiene la fuerza de acentuación en la penúltima sílaba, y como termina en L, entonces se acentúa. Aquí les puse entre paréntesis para que no se les olvide la sílaba última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima, que fue lo que les expliqué al comienzo. La palabra dictamen, si ustedes se fijan, tiene la fuerza de acentuación en la penúltima sílaba, es una palabra grave, pero como termina en N, no se acentúa porque así lo dice la regla, que las graves lleven tilde si no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. En el caso de la palabra examen, que lo he visto acentuado en un montón de lugares, lo mismo he visto la palabra guión acentuada, no lleva. La palabra examen tiene la fuerza de acentuación en la penúltima sílaba, pero ¿qué pasa? Termina en N, por tanto es una grave sin tilde. La palabra dosis tiene la fuerza de acentuación en la penúltima sílaba, pero termina en S, por tanto entonces es una grave que no se tilda. Gravamen, que lo he visto tildado en muchos lugares, tiene la fuerza de acentuación en va, pero como termina en N, no se acentúa, es una grave sin tilde. O la palabra patria, que termina en vocal, por tanto no se acentúa. Delirio, vocal, no se acentúa. Adecua, vocal, no se acentúa. Fatus, no se acentúa, porque termina en S, recaen, termina en N. Entonces aquí lo que nos tenemos que preguntar a la hora de acentuar es aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula. Si es aguda, termina en N, S vocal, se acentúa. Si es grave, se acentúa, si no termina en N, ni en S, ni en vocal, o sea, lo contrario. Y las divinas, esdrújulas y sobre esdrújulas, porque nunca nos dan problemas, siempre llevan acento, como dictámenes, código, síntesis, archíveselo, entrégamelos. Si ustedes se fijan aquí, vean como siempre está acentuado la sílaba donde está la fuerza de acentuación, porque son esdrújulas y sobre esdrújulas. Una cosa importante es que no llevan tilde los pronombres demostrativos esto, eso y aquello, porque yo los he visto tildar en algunos lugares. Esto es mío, esto no lleva acento, eso es mío, eso no lleva acento, aquello es mío, no lleva acento. Ahora, no llevan tilde los demostrativos este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos y aquellas, siempre y cuando cumplan la función de adjetivo y precedan, esto es muy importante, a un sustantivo. Porque ¿qué pasa? Cuando estas palabras llevan función de pronombre y no preceden por tanto a un sustantivo, es decir, a un nombre, entonces en ese caso sí llevarán acento. Vamos a verlo con ejemplos, sí, porque sé que leyendo solo la regla como que uno se queda perdido. Si yo tengo este recurso, por ejemplo, este recurso de amparo, la palabra este no lleva acento porque este es un adjetivo demostrativo y lo sé porque está precediendo a un sustantivo, que es lo que dice la regla. O si yo digo aquel decreto, aquel no lleva acento porque aquel está antes de un sustantivo, por tanto aquí, ese aquel es un adjetivo demostrativo, entonces no se acentúa. Si yo digo aquellos niños, aquellos es un adjetivo de tipo demostrativo porque está delante del sustantivo, lo está modificando, y no lleva acento porque es un adjetivo. Si yo digo aquella niña, igual aquella no lleva acento porque es un adjetivo demostrativo. Estos niños no lleva acento. Pero si yo digo aquel es mi hermano, todo cambia. Porque aquel, si ustedes se fijan aquí, está actuando como pronombre porque está delante de un verbo. Y yo les decía en mis videos anteriores que la mejor manera de diferenciar el pronombre del adjetivo es que el adjetivo está pegado a un nombre, a un sustantivo, el que modifica, mientras que el pronombre está pegado a los verbos normalmente. Entonces, el pronombre siempre lleva acento en estos casos porque la palabra aquel está pegada a un nombre, por tanto aquí actúa como pronombre. Esto es mío, recuerden que esto, eso, aquello nunca se acentúa
no importa si es pronombre o no. Aquello es mío, tampoco se acentúa, esto es mío, tampoco se acentúa. Pero el principal problema nos lo da obviamente esta, estos, estas, ese, porque cuando actúan como pronombre llevan acento, pero el truquito siempre es que cuando van pegados a un verbo, actúan como pronombre y llevan acento, y cuando van pegados a un nombre, actúan como adjetivo y nunca llevan acento. O sea que es incorrecto decir este recurso con acento o aquel decreto con acento o aquellos niños con acento. Bueno, otra cosa importante es que llevan tilde los pronombres interrogativos y exclamativos, es decir, cuando están en oraciones interrogativas o exclamativas. Por ejemplo, ¿ante quién corresponde interponer el recurso? Como aquí yo tengo, si se fijan, los signos de interrogación, esto es un pronombre de tipo interrogativo y lleva acento. O si yo digo cuáles son los requisitos, cuáles también lleva acento, porque aquí tiene pegados los signos de interrogación. O si yo digo ¿qué es eso? Ese qué tiene que llevar acento porque está pegado a signos de exclamación. Ahora, no llevarán tilde los pronombres relativos, esto es muy importante, qué, cuál, cuáles, quién, quiénes, cuándo, cuánto, cuántos, cuánta, cuántos, dónde y a dónde. Lo menciono porque a veces yo creo que como para evitar el error, mucha gente ha comenzado a acentuar siempre qué, cuál, cuáles, quién, quién, y no. Esto no es que todos lleven acento, no. Se acentúan si están en oraciones interrogativas o exclamativas y no se acentúan si actúan como pronombres relativos. Cuando yo digo esto, muchos los alumnos me preguntan, profe, pero ¿cómo yo sé que actúa como pronombre relativo? Es bien fácil. Miren un ejemplo. Los requisitos a los cuales me refiero son esos. Si ustedes se fijan aquí, yo tengo la palabra cuáles, pero la palabra cuáles no lleva acento. ¿Por qué? Porque es un pronombre relativo. ¿Y por qué yo sé que es un pronombre relativo? Porque delante, si ustedes se fijan, tiene un antecedente. Entonces, en esos casos en que las palabras cuáles, quién, quiénes actúen como pronombres relativos, y lo sé porque en otras palabras tienen una oración delante, un antecedente delante, llevan acento. Vean la diferencia. Si yo digo cuáles son los requisitos delante de cuáles no hay nada, no hay un antecedente. Pero si yo digo los requisitos a los cuales me refiero, ahí hay un antecedente, por tanto cuáles no se tilda. Si yo digo los niños, quienes llegaron ayer son mis amigos, quienes no lleva acento porque actúa como pronombre relativo, porque se está refiriendo a un antecedente que es los niños. Un antecedente simplemente se refiere a algo que ya se mencionó en la oración. Yo tengo en mi canal un video sobre esto, los pronombres relativos, porque dan problemas. O el juez que llevó el caso falleció. Entonces aquí, si ustedes se fijan, yo tengo relativo que está haciendo alusión a juez, por eso es que no lleva acento. No es lo mismo decir que es eso, ¿no? Donde no hay un relativo delante, a decir el juez que llevó el caso falleció, ahí nunca llevará acento. Bueno, en el tema de la acentuación también es importante decir que lleva tilde la última palabra de una palabra compuesta. Fíjense que esto genera mucho problema. Yo creo que es porque se nos olvidan las reglas, porque la RAE es clara, o sea, lleva tilde la última palabra de una palabra compuesta. Entonces yo tengo puntapié, pie, que es la segunda parte de la palabra compuesta, conserva su tilde, decimoséptimo, séptimo, conserva su tilde porque es la última palabra de la palabra compuesta. Pero dice la regla que si la palabra de la palabra compuesta, si la primera palabra, de la palabra compuesta lleva tilde, siempre va a perderla, siempre. Entonces si yo tengo asimismo, así yo sé que lleva acento como palabra independiente, pero al unirse a otra palabra y ser la primera palabra de la palabra compuesta, pierde el acento. Esto genera muchos errores, lo he visto en todos lados. O décimo tercero, hay mucha gente que le pone el acento, no puede ser que lleve acento, porque lo pierde al ser la primera palabra de una palabra compuesta. Entonces es décimo tercero sin acento. Además, recuerden que llevan tilde las palabras mayúsculas cuando corresponde a las reglas de acentuación. Hubo un tiempo en que, debido a la dificultad que había en los ordenadores de tildar las mayúsculas, mucha gente empezó a suprimir la tilde de las mayúsculas. Esto es un error ortográfico y terrible,
porque si yo tengo la palabra águila, no importa que esté en mayúscula, igual siempre va a conservar su acento. Otra cosa importante es que la conjunción O debe llevar tilde si va entre números. De o 3, eso se hace para evitar que se confunda esa O con un 0. Bueno, y ahora viene el tema de los errores frecuentes. Como es bastante amplio, lo voy a dejar en un último video donde vamos a abordar cuáles son los errores más frecuentes que yo he identificado a la hora de redactar. Así que creo que va a servir bastante porque se van a sorprender cómo hay un montón de palabras que nosotros usamos todos los días y las estamos empleando mal. Igual verbos que hemos inventado y que están destruyendo la lengua. Yo no soy una purista del idioma, pero sí creo que el idioma debe hablarse bien y de manera correcta. Porque si todos comenzamos a hablar como nosotros queremos, entonces perderíamos ese código común que nos hace hispanohablantes. Entonces realmente hay que tener cuidado a la hora de hablar. Entonces vamos a dejar este video hasta aquí y vamos a tener ya un último video de esta sección donde voy a hablar solo de los errores más frecuentes que yo he identificado y se van a sorprender porque hay palabras que muchos de nosotros creemos que lo estamos usando correctamente y en realidad no es así. Si te gustó este video, recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita, que tengo nuevos tutoriales de español y de inteligencia emocional todos los días. Bye bye.